¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de panadería y bases de la repostería 1. El día de hoy vamos a elaborar una masa dulce que se conoce en algunos lugares como masa bizcocho, ¿no? Es una masa leudada. Nos va a servir para hacer pues varias recetas, pero el día de hoy pues lo vamos a usar específicamente para hacer roles y conchitas, ¿no? Entonces, del lado de acá tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos la harina, de este lado tenemos levadura, azúcar, sal, huevo, mantequilla y leche. Entonces primero, antes de empezar, pues vamos a hidratar la levadura, ¿no? Aquí tenemos la levadura. Vamos a añadirle un poco de la harina del mismo pesaje que teníamos en un principio, y así directamente vamos a volcar una poca de leche para hidratarlo, y con nuestras manos pues vamos a disolver esto, ¿no? Un poco. Esto lo hacemos con la intención de que la levadura en su gránulo pues se vaya disolviendo y no nos cueste tanto trabajo disolverlo en la masa, ¿no? Como tal. Entonces aquí vamos a estrujar un poco los gránulos de la levadura, nada más para que no estén pegados en las paredes del bowl, de esta forma, y así lo vamos a dejar reposar. Esta acción también nos sirve para verificar que nuestra levadura esté en óptimas condiciones. Si se fijan, van a ver ustedes burbujas en la parte superior. Eso indica pues que ya hay una reacción de la fermentación, ¿no? de la levadura. Entonces, de este lado tenemos la harina. La harina pues la vamos a volcar en un recipiente más grande para hacer que sea aún más fácil el amasado. Y acá pues vamos a hacer un volcán. Vamos a poner la sal en la orilla del bowl. Vamos a poner el huevo. Y vamos a empezar a mezclar. El huevo pues nos va a ayudar a que tenga unos buenos enlaces en la masa, que sea una masa elástica, y también pues va a aportar un porcentaje de grasa y de buen color a la propia masa, ¿no? Un color amarillo. Acá tenemos ya fermentó la levadura un poco. Realmente no necesitamos que fermente demasiado, únicamente la intención pues es hidratarla, ¿no? Entonces la vamos a volcar acá. Como si se fijan, la consistencia pues es como si fuera una especie de atole, ¿no? Esa es la referencia. Y vamos a empezar a revolverlo. Aquí los únicos ingredientes que todavía no estamos incorporando en esta masa es el azúcar y la mantequilla. Estos ambos los vamos a incorporar en los últimos pasos, ¿no? Ya que tengamos formada esta masa. Fijen, la consistencia de la masa es bastante seca, bastante dura. Eso es normal, ya que al momento de irle adicionando tanto el azúcar como la mantequilla, esos ingredientes pues le van a aportar humedad y va a empezar a soltar un poco más la masa, ¿no? Es importante cuidar eso.
para que no nos quede muy aguada la masa. Entonces en este punto vamos a ir agregando poco a poco el azúcar y lo vamos a seguir trabajando. Una vez que ya tengamos formada la masa como aquí, ya vamos a poder ir integrando la mantequilla, ¿no? La mantequilla pues la vamos a integrar de poco a poco, la vamos a integrar en 3 pasos, ¿no? Primero 1/3 y posteriormente el resto. Córtale ahí porque... Bueno, aquí seguimos amasando la masa que tiene pues huevo. Generalmente se vuelve con esta textura, ¿no? Algo pegajosa. Aquí obviamente pues le falta mucho más trabajo para desarrollar una buena masa, ¿no? Entonces vamos a seguir agregando la mantequilla. Como les digo, es en trozos, buscando que la mantequilla pues esté a temperatura ambiente, ¿no? Para que no se nos dificulte la integración, ¿no?
Y aquí pues vamos a seguir sobre el método francés, ¿no? De amasado. Si se fijan, de este lado pues tengo la leche que todavía aún no se la integro. Posiblemente no sea necesario, ¿no? Por la buena humedad que agarró la masa con la mantequilla. Entonces, aquí, como les he dicho, siempre no se asusten si nos encontramos con una masa que está muy pegajosa. Únicamente pues va a bastar seguirla trabajando, y pues el método francés es un muy buen método para que se siga integrando bien. Como ven, pues poco a poco la masa se va levantando de la mesa de trabajo. Eso es muy buen indicador que ya estamos desarrollando algo de fuerza. Estos movimientos que yo hago pues son tratando de incorporar un poco mejor la masa, ¿no? Si quieres, córtalo. Bueno, el método francés, pues es este método que estoy utilizando, el cual pues estoy doblando la masa de esta forma, golpeándolo con la mesa y doblándolo de esta manera. Si se fijan, al principio pues teníamos una masa sumamente pegajosa que se pegaba en la pared de la mesa, y hoy ya pues logramos obtener esta textura pues muy lisa, ¿no? En este punto, cuando ya tenemos esta textura de la masa que comienza a alisarse, como aquí, es posible dejarlo hasta ahí el proceso, y en este punto pues ya se llevaría a un reposo. El reposo, como yo les he estado comentando, pues va a ayudar en que se siga hidratando la harina y que se sigan haciendo sus enlaces. Entonces en este punto pues ya lo podríamos llevar a un reposo, porque ya la tenemos bien lista la masa, ¿no? Ya está lista para reposarse. ¿Qué sigue de aquí? Únicamente nos concierne llevarla al reposo durante por lo menos unos 30 minutos para que se asiente la masa y poder seguir con el proceso, ¿no?, del amasado. Bueno, de este lado tenemos la masa bizcocho. Si se fijan, pues es una masa que está muy lisa en la parte exterior. Eso pues es muy buen indicador, ¿no? Aparte que pues creció un poco, no creció demasiado porque la teníamos en refrigeración, porque la temperatura ambiente ahorita pues es bastante calurosa, ¿no? Entonces ahorita nada más lo que vamos a hacer pues va a ser darle un doblez a la masa de esta forma para que agarre un poco más de tensión, ¿no? Vamos a volver aquí un poco. Si la notan, pues ya se ve mucho más lisa, ¿no? Entonces ya quedó lista.
La vamos a regresar para acá, la vamos a tapar otra vez, la vamos a dejar otros 20 minutos reposando y luego de ello pues vamos a hacer las formas del taco. Bueno, de este lado tenemos los ingredientes principales para hacer la costra de la conchita, ¿no? Esta receta pues es bastante fácil, es la misma cantidad de harina, la misma cantidad de manteca vegetal y la misma cantidad de azúcar. Aquí pues nosotros vamos a utilizar azúcar granulada, pero con azúcar glass queda un poquito más compacta la concha y la pasta, ¿no? Y menos quebradiza. A esta pasta pues le vamos a poner una pizquita también de sal sobre la harina para que nos ayude ahí en la unión, ¿no? Entonces pues aquí todo se integra al mismo tiempo, realmente no hay una forma muy rebuscada de hacerlo, únicamente hay que ir integrando con nuestra mano y ir haciendo la pasta, ¿no? Esta pasta no lleva ninguna hidratación salvo la que le da la manteca vegetal. No se debe sobreamasar, únicamente se tiene que integrar. Como ven pues ya se integró bastante bien. Ahí está. Y lo vamos a dejar reposando hasta que ya vayamos a hacer la forma. Ya reposó bastante la masa, ya está lista para cortarla y empezar a hacer los formatos, ¿no? Entonces, como ven, pues se alisó aún más la superficie, ese es muy buen indicador, y además que creció un poco también la masa. Entonces, vamos a bajar la mesa y vamos a empezar a cortar las porciones para hacer las conchas. Las conchas, si el gramaje es de unos 35 gramos, pues nos van a venir saliendo más o menos como este tamaño, un tamaño mediano, pequeño. Y pues ya el gramaje es a su consideración, ¿no? En este caso pues lo vamos a hacer de unos 50 gramos, que no queden tan pequeñas, pero tampoco muy grandes. Si quieres córtalo bien. Vamos a empezar a bolearlas para que queden ya con el formato, ¿no? De esta forma. Ya en la charola. Se le quitó un poquito de masa. Lo hacemos de esta manera pues para que circule un poco mejor el aire, ¿no? del horno y que se cocine mejor. Entonces aquí ya tenemos el formato de la bolita para la concha, únicamente pues vamos a tapar. Ahí está. Para los roles, en este caso pues vamos a ayudar con un poco de harina para estirarla de esta forma. Y
desde aquí pues vamos a ir cuidando esa forma, ¿no? Esa estética de la masa rectangular. Vamos a llegar con un rodillo despacio, sin reventar mucho la masa. Fijan, pues yo no estoy presionando el rodillo, únicamente lo paso por encima para estirar la masa, y eso pues va a evitar que rompamos la masa, que no tenga buena volumen. Entonces ahí ya estamos, aquí ya lo tenemos. Vamos a cambiar nada más un poco la perspectiva. Tenemos, como les digo, canela, azúcar y mantequilla, el cual pues va a servir para el empaste, ¿no? La mantequilla pues está bastante pomada. Y esta mezcla pues la vamos a untar dentro sobre la superficie para que quede dentro del rol, ¿no? Entonces vamos a tomar un poco y la vamos a ir esparciendo. No hay que tener miedo de utilizar las manos, ¿no? Es mucho más fácil ir cubriendo la superficie con las manos y así acabamos más rápido. Igual las cantidades para el empaste pues vienen ahí en el recetario, es bastante fácil de hacer, ¿no? Únicamente es azúcar, canela y mantequilla. Y ahí lo tenemos. Aquí en este punto vamos a incorporar la pasa o cualquier otro relleno que le vamos a poner, ¿no? En este caso pues va a ser pasa. Aquí pues prácticamente es el gusto, ¿no? Realmente. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a disponer a enrollar el rol. Hay que ir cuidando, como les digo, siempre la estética del rectángulo para que nos quede del mismo grosor en toda la superficie del pan, ¿no? Y empezamos. Doblamos y metemos ligeramente hacia adentro, de esta forma. Que quede pues apretadito el rol. De esta forma. Ahí lo tenemos, si se fijan, pues está bastante uniforme en toda la superficie. Y ahora nada más va a quedar pues irlo cortando. El corte pues hay que irlo calculando que sea el mismo. Una forma muy fácil de basarnos en el corte para que nos queden parejos pues va a ser utilizando nuestras manos como medida para ir encontrando el punto medio del rol
y así ir sacando los copos, ¿no? Mitad sobre mitad, y aquí pues podemos cortarlos a 1/3, ¿no? Entonces aproximadamente ahí. Y ahora sí, vamos a traer la charola y vamos a empezar a ponerlo, ¿no? Entonces esta parte del rol que queda la vamos a meter hacia abajo de esta forma y vamos a presionar igual acá. Y ahí los tenemos, ¿no? Ahí está. De este lado tenemos ya bastante bien reposada la masa de las conchitas. Aquí nada más va a faltar pues empastarlas, ¿no? Aquí estamos haciendo el empaste, más o menos lo vamos a hacer que estén más o menos del mismo tamaño para que cubra bien la conchita. En este caso no las vamos a hacer marcadas, para tratar de agilizar un poquito más el proceso, pero pues se pueden marcar con algún instrumento. Hay unos cortadores que son especiales para las conchas y con ese se puede marcar, ¿no? En este caso, como les digo, pues lo vamos a hacer lisas para hacer un poco más ágil el proceso. Aplastamos con una prensa. Con cuidado quitamos el empaste. Y lo vamos a poner arriba del pan de esta forma. Y así vamos a ir haciéndolo con todos los panes. Las conchitas con la costra, ya nada más nos va a tocar meterlas al horno para hornearlas, ¿no? Igual van a ser 12 minutos aproximadamente a 180 grados. Bueno, ya tenemos aquí los roles fermentados. Como ven, se ven bastante crecidos. Todavía les va a faltar crecer un poco más en el horno, pero ya es prudente meterlo, ¿no? Vemos aquí unas ligeras como burbujas que ya explotaron, ¿no? Y ya están bastante bien fermentados. Va a faltar nada más meterlos al horno, ¿no? Igual 180 grados por aproximadamente unos 12 minutos. Los roles ya están listos. Acá está. Como ven, pues crecieron un poco más. Hay que dejar que enfríen para glasearlos. Las conchitas ya están listas. Las vamos a sacar. Y ahí quedaron. De este lado los roles ya han enfriado un poco, entonces nos vamos a disponer a glasearlos. Hay diferentes formas de hacerlo. En este caso pues los vamos a poner acá en el glass. Nos quitamos un poco el exceso de esta forma
y lo vamos a pasar por acá. El glaseado pues es al gusto, ¿no? Puede ser un poco más cargado, puede ser más liviano, ya es al gusto de cada quien, ¿no? En este caso pues no lo estamos haciendo tan denso, sino más bien que quede un poco ligero, ¿no? De esta forma. Ya una vez en la charola pues se va a secar el glaseado y ya va a quedar la costra.